Yo llegué a participar a la comunidad cristiana en el año 1971, 1972. Y llegué allá porque habían unas hermanas religiosas y ellas en la población veníamos llegando hace poco nosotros, bueno, todas las familias que vivían ahí, y ellas buscaban niños más que nada porque éramos todos niños, aparte de ir al colegio para entretenernos en algo. Y ellas llegaron, bueno, a mi casa. Bueno, casa no era casa, pues era una piececita nomás que teníamos, y nos invitaron a participar ahí a la comunidad, que yo en esos chicas no sabía qué es lo que era comunidad, nada. Yo llegué por mi hija Isabel, ella fue la primera que llegó ahí. Entonces ella llegó al grupo de los jóvenes y me invitó, y ahí empecé a la catequesis, en catequesis, con unas monjitas que habían en ese tiempo. Entonces que ella era muy útil para la población, para los vecinos, colocando inyecciones, indocuraciones, eso. Hubo un momento en que, por lo menos, yo me empecé a dar cuenta en mi casa que faltaba la comida. Mi mamá con mi papá tenían que ir a hacer fila a comprar fideos, pan, etcétera, como toda la familia. Y ahí fue como un poco el despertar mío y otros jóvenes se fueron de la comunidad, y en ese momento empezó la comunidad como a crear una comunidad de base, a reunirnos a jóvenes y adultos y empezar a conversar lo que estaba pasando. Porque no solamente nosotros como familia o la gente que participaba en la comunidad teníamos escasez de alimentos, de salud, de todo, por todas esas cosas. Y ahí empezaron las hermanas, me acuerdo, las hermanas de la caridad se llamaban en ese tiempo, con una señora que participaba en la comunidad, la señora Rosa Muñoz. Ellas hicieron una ayuda fraterna. De ahí empezamos nosotros como jóvenes a ir a ayudar, porque ese grupo de ayuda fraterna le repartía leche a los niños, el pan, que no sé dónde sacaban las señoras esa ayuda. Para el 73, cuando teníamos que ir a comprar por allá lejos, y después íbamos allá y no había cosas, que se habían comprado todo, teníamos que volver a nuestra casa sin pan, sin nada. Y hacer cualquier cosita que había para los niños. Me acuerdo que en ese tiempo había lechuga, yo hacía una tortilla de lechuga, así con no sé cómo, ¿qué le echaba? Parece que le echaba polenta, lechuga, y le hacía una tortillita como para pan. En ese tiempo, no, lo vivimos muy mal. Yo tenía 6 hijos en ese tiempo. Después empezaron a llegar los padres, y ahí cuando llegó, el primer padre que llegó fue el padre Desmond. Ahí empezamos, él formó un Comprando Juntos, viendo la necesidad de las personas, y se dio cuenta que también nosotros no sabíamos mucho comprar. Entonces él los ayudó, los enseñó para que nosotros los rindiera la plata. Pues cuando a Desmond lo echaron, el Liam siguió con esa responsabilidad, por decir eso. Y a nosotros nos tocaba, a los jóvenes, en esos años, ir a pedir a la feria. Llegaba en un auto con la mercadería del Comprando y teníamos que ir a ayudar a bajar, a ayudarle también a las señoras. Creo que fueron como 3 o 4 años de cuando se empezó a hacer el Comprando, y la fecha puede ser 81, que Liam llegó en el año 82, ya estaba el Comprando. Sí, puede haber sido como en el 80, 81 que empezó el Comprando, y duró como 3, 4 años.
Las ollas comunes fue el Liam que organizó junto a las otras comunidades también. Y también había un domingo, fue el de la capilla de nosotros, fue un dirigente del Comprando. Él participaba en las reuniones y era como el de todo el sector, parroquia que decimos nosotros ahora, él era uno de los dirigentes. Y de ahí tuvimos harta participación también algunos de los jóvenes de la comunidad, porque teníamos que salir a pedir a las ferias, eso te estaba contando, salíamos a la feria a pedir y nos pasaban unos carnés y toda la cosa, y en un primer momento cuando salimos nosotros, la primera vez a nosotros nos daba vergüenza. A mí me dio mucha vergüenza salir a pedir comida, entonces ya la segunda vez ya no. Porque no, pues sí, porque todos nos dicen, ay, cómo ustedes trabajen, que pensaban que era para uno. Entonces nosotros les explicábamos que no, que en tal parte, en tal capilla había una olla común y que eso era para hacer comida para todos. Y ahí participó mucha gente, mucha gente. Y también se organizaban ellas también porque tenían que venir a cocinar, a hacer fuego, lavar las verduras, etcétera, etcétera. Hacían también, yo me acuerdo que las señoras hacían pan amasado cuando nos conseguíamos harina. Y bien movidas las señoras, bien movidas, fíjate, las de la olla común. Mucha gente la comida que tenía era la comida en la olla común. Entonces, nosotros teníamos una olla común en nuestra comunidad cristiana, y que se llama Olla Común Nuestra Señora de la Paz. Y estaba la olla común, en la Intendente había una olla común que se llama Panchito. Había la olla común Nueva de las Barrancas, El Montijo, Violeta Parra, Campamento El Cambucho, Alianza 1, Alianza 2, ya. Y después entonces tomamos una decisión cómo nosotros podíamos intervenir, entonces nos pusimos de acuerdo con el Lian y el Carlos y me dijeron, Domingo, ¿querías irte a las ollas comunes? Y nos pusimos de acuerdo y yo me fui como representante de nuestra olla común. Y se formó una coordinadora de ollas comunes, que llegaron a ser 36 ollas comunes aquí en aquel entonces Pudahuel, claro, cuando ya se estaba dividiendo ya, ¿cachai? Entonces, y la presidenta era la Sara Vázquez Adasme, que falleció hace un poco años, una señora que es mamá de un montón de cabros chicos, muy valiente, mirista ella. Y yo era el secretario de la coordinadora de ollas comunes y también mirista. Estaba la Eliana, era como delegada de la coordinadora, pero era del Partido Comunista. Había otra compañera que era de la izquierda cristiana. Bueno, y estaba el Pepe Medina, que él era independiente de izquierda. ¿Ya? Él no militaba en ningún partido, pero él se consideraba de muy de izquierda. Y con eso nosotros, bueno, la tarea fundamental de esa directiva era conseguir comida. Y bueno, ahí yo por lo menos con la Sara participábamos en lo que se denominaba la cena de pan y vino. Entonces ahí tú te sentaban con algunos compadres de plata y se comprometían porque te preguntaban de qué organización eras tú, qué sé yo. El Lian es uno de los grandes formadores de la olla común de la comunidad, que empezó a decirles a ellas como dueñas de casa porque en esos tiempos uno iba al almacén y compraba ahí un cuarto de azúcar, una taza de aceite o 2 bolsitas de té, era lo que se alcanzaba a comprar. Entonces él empezó a decir de que como había que organizarse para comprar entre todos y saliera todo más barato. Y de ahí mismo después se empezó a comprar para, no sé, por las legumbres, las cosas para ir cocinando. Pero antes lo que ellos hicieron fue traer cada una de su casa, como cada una yo tengo esto, yo tengo el zapallo, yo tengo los porotos, que después nosotros con los años, en el tiempo cuando empezó el estallido, nosotros replicamos esa manera de hacer olla común, que hicimos también una olla común en el estallido y el tiempo de pandemia, que se hizo una olla común en mi casa y nosotros empezamos así, copiando lo que habíamos visto antes de las personas mayores, que fue diciendo ya yo tengo medio kilo de poroto, lo traes cocido, yo tengo medio, si yo también traigo cocido eso, yo tengo zapallo y empezamos a armar ahí la olla común.
¿Cómo se llama esa ollita común? Dignidad. Era la olla común Dignidad. Duramos bastantes meses y los meses cototudos de la pandemia. Y eso es Fueron, como una escuela que ustedes los tuvieron de referencia de las ollas comunes. de las ollas los comunes de los 80, que de ahí nosotros copiamos todo lo que hicieron aquellos adultos en ese momento. Así que Y ustedes niñas, pues en esa época nosotros ustedes niños, eran que ahí demás. recibíamos nosotros el plato de comida y ahora nosotros armamos el plato de comida para el poblador y la pobladora.